Saludos a toda la gente bella que nos sintoniza todos los viernes a las 7 de la noche por YouTube. Estamos en un episodio más de Hablemos de Todo. Saludos a la gente de Carora, Pastor Alex Álvarez, te envío un abrazo. A Yasmar Madrid, toda esa gente bella de Carora, los saludamos. Déjenos en los comentarios de dónde nos ven para estarlos saludando en el próximo episodio. Y bueno, hoy nos sorprendieron porque el episodio pasado la alergia me estaba matando. Así que la gente de Vitally Line, como ellos cuidan de ti, siempre llegan a tu casa a tratarte y atenderte. Me enviaron una pastilla para la alergia. Permiso. Así que bueno, Vitally Line siempre cuida de ti. Estamos aquí con un invitado muy especial porque él es un amigo, un hermano de la casa. Son de esos amigos que debatimos y a veces, aunque no estamos de acuerdo, siempre estamos allí, pero de eso se trata la amistad, ¿no? De caminar, aunque a veces tengamos conceptos distintos. Él es de una organización, yo soy de otra, servimos a un mismo Dios y bueno, estamos siempre en las buenas y en las malas. Lo traje porque me han preguntado mucho en estos últimos días sobre la unción. Y entonces creo que él es propicio para este tema. Es un joven también, ungido de Dios. Y bueno, hoy vamos a hablar y a desarrollar mucho de tema. Así que quiero presentarles a Wilfredo Camacho. Bueno, tengan muy buenas noches a toda esa amada audiencia que semana a semana se conectan y nos saludan por este medio. Dios pueda bendecir en grande y creo que este es un tema bastante importante y bueno, creo que Dios va a sorprendernos en esta noche. Así es. Lo que pasa es que tenemos un problemita técnico aquí, entonces estamos asegurándonos que el micrófono mío esté funcionando. Ok. Hoy queremos hablar algo muy importante porque la unción es algo de lo que muchos, digámoslo así, carecen en este tiempo. Y queremos desarrollar tres temas. Uno es, ¿qué es la unción? Segundo, Wilfredo, ¿para qué sirve la unción? Y tercero, ¿cómo uso la unción? Yo creo que son tres preguntas que nos hacemos y cuando nos las hacemos porque siempre se habla por ahí, Wilfredo, Jesús está ungido, Wilfredo Camacho está ungido, Jonathan Mosquera está ungido, pero cuando le preguntamos a esa persona un concepto sobre la unción no nos saben decir. Entonces, ¿cómo podemos decir que alguien está ungido si no conocemos el concepto, ni siquiera qué es la unción? Entonces, ¿qué es la unción para ti, Wilfredo? Bueno, una de las cosas que yo entiendo es que según el griego, la unción, él lo traduce el griego como la palabra crisma, que la palabra crisma es ungüento, ungir y derramar sobre alguien. Entonces, pero un concepto más básico que me llama poderosamente a mí la atención es que la unción tiene que ver con consagración, tiene que ver con consagrar a una persona para enviarlo a una tarea específica. Vamos a hacer algo, permítame, estamos en vivo. Ok, continuamos. Ok, Wilfredo, decías. Que la unción tiene que ver con el llamado y la consagración de una persona para una tarea específica la cual Dios lo envió. Uno de los ejemplos más grandes que nosotros podemos encontrar en la Biblia lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 38. Cuando el apóstol Pedro está hablando allí, dice que por cuanto Dios ungió con su Espíritu Santo a Jesús con poder para bienes, para sanar enfermos y para romper toda obra del diablo. Entonces la unción es para algo específico cuando Dios te envía. Ok, claro, porque cuando vamos a hablar del Espíritu Santo y cuando vamos a la Biblia nos vamos a encontrar con 25 símbolos o más cuando se refiere al Espíritu Santo. Y uno de ellos es el aceite, el aceite. Y creo que de allí es donde damos, o de donde deriva la palabra unción, de ese aceite, porque está la unción con la que ungieron el aceite con la que ungieron a David, con la que ungieron a Saúl. Pero entonces, háblanos un poco más sobre lo que es ser ungido. ¿Cómo sé yo que soy un ungido? Cuando Dios te llama y entiendes que Él te escogió para algo específico. Como bien tú lo decías, una de las cosas que podemos entender es cuando vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, encontramos que David fue ungido por Samuel. Pero ya aquí el apóstol Pedro dice a quien Dios ungió con su Espíritu Santo. Yo creo que está la unción cuando derramaron aceite sobre el rey David,
Pero ya aquí el apóstol Pablo está diciendo que Dios nos ungió a nosotros con su Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, podemos ver claramente cuando Jesús le dice a los discípulos, quédense en Jerusalén y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis entonces testigos. Entonces, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Claro, fíjate que eso es un punto muy importante porque cuando hablamos de unción estamos hablando de que, estamos, o estamos hablando, mire, Wilfredo, yo pienso que cuando estamos hablando de la unción, hablamos de la gracia que está sobre esa persona, del favor y el poder para hacer y para hacer cosas que están fuera de nuestro alcance. Porque David quizás no podía, fíjate, David mató a Goliat y la gente cantaba, David mató a 10.000 y Saúl a sus 10.000. Entonces, esa gracia que David recibió provocó el recelo de Saúl contra él. Porque eso a veces trae la unción, Wilfredo. La unción a veces, cuando hay alguien ungido, siempre va a haber un Saúl que va a sentir celo. Sí, recuerdo que alguien en una oportunidad me decía estas palabras. La unción, para nadie es un secreto que la unción trae fama, la unción trae dinero y la unción trae revelación, decía esa persona. Y yo creo que, como tú dices, para nadie es un secreto que cuando tú eres ungido, tú vas a captar la atención de muchos. Unos Claro. te van a admirar, pero otros te van a odiar. Claro, es así. Entonces, yo creo que también eso es un punto muy específico porque yo siempre digo, Wilfredo, que cuando usas la información para predicar, tu predicación va a durar lo que dura tu bosquejo. Porque cuando nosotros nos llenamos de la unción, siempre la unción va a superar la información. Una persona que ponen a predicar y está ungida, esa persona siempre va a terminar su bosquejo y él va a continuar predicando, porque es una persona que vive bajo la revelación. La unción siempre va a superar la información. Entonces tenemos muchos predicadores ahora que tienen mucha información por decir, pero tienen poca unción que ministrar. Y a veces la unción nos vuelve profesional, la información, perdón, nos vuelve profesionales, pero no espirituales. Sí, una de las cosas que me llama la atención es cuando uno se va al capítulo 9 del libro de los Hechos sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre que Dios ungió y uno de los canales que el Señor usa es Ananías. Yo creo que si el Señor nos hiciera ese llamado que le hace al apóstol Pablo, yo creo que muchos hoy no aceptaríamos ese llamado, porque una de las cosas que el Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi palabra frente a reyes, a gentiles y a los judíos. Pero me impresiona cómo termina el texto, porque el texto dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, que era lo que tú decías al principio. La unción despierta envidia, la unción a veces trae persecución, como en el caso de David, como en el mismo caso del apóstol Pablo, que de ser un perseguidor de la iglesia pasó a ser perseguido. Entonces parece que la unción cambió y transformó todo. Con cuestión a la información, el mismo apóstol Pablo, si hay alguien que tenía información, era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel. El apóstol Pablo era un rabino reconocido, un maestro de la ley fariseo, dice él, Sí, de fariseo. claro. Pero él en el libro o en la carta a los filipenses, él dice, lo tengo todo por basura con tal de tener el conocimiento de Cristo. Eso, el conocimiento, la unción de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos solamente la información y no tenemos la unción, son mensajes que la gente no ha terminado de la iglesia cuando ya se le olvidó. Pero cuando hay la unción, hay palabras que tú diste en medio de ese mensaje que las personas son marcadas para siempre. Claro, pues es que podemos estar capacitados, podemos tener talento, pero si no tenemos la unción, no vamos a tener éxito en nada de lo que hagamos. Y una de las cosas, Wilfredo, es que la unción hay un precio para la unción. Yo decía en un mensaje y te lo comparto, que una de las cosas es ser salvo y otra muy distinta es ser ungido. Porque Dios para salvación no tiene acepción de personas, pero sí para propósito.
Entonces, porque la Biblia dice que no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios ya estuviera sobre uno. Entonces quiere decir que el propósito, que Dios sí hace excepción de personas cuando se trata de propósito, ¿no? Pero escúchame, cuando nosotros somos ungidos, la unción a veces nos hace ver que cuando estamos ungidos, nos sobra la gente que nos busque, porque siempre te van a perseguir por la unción que portas. Todos quieren escuchar tu mensaje, todos quieren ver la gloria, todos quieren ver la unción, todos quieren ser ministrados, hasta el día que vas a carecer de ella. Cuando careces de ella, te vas a dar cuenta que no quedó nadie excepto el que te llamó. Amén, así es. Incluso nunca se me va a olvidar, Jesús, cuando en una oportunidad me tocó salir de la moto, una moto que tuve que era mi herramienta de trabajo. Y yo recuerdo que en esa oportunidad me tocó salir de ella, venderla para adquirir la casa que ahorita tenemos. Y yo recuerdo que hubo un día que amanecí con asma, no tenía dinero para ir al instituto bíblico, me tocó subir a un cerro a trabajar, esmatonando, porque los que me conocen saben de dónde yo vengo. Claro. Y yo recuerdo que iba subiendo ese cerro y yo tenía que parar a mitad de cerro para respirar porque el asma era tan fuerte. Yo recuerdo que ese día me puse a llorar allí en medio de aquel cerro y le dije a Dios, no tengo ministerio, no tengo nada. Sentí como que nadie estaba conmigo. Sí, sentirte Esos solo. momentos cuando uno siente que está bravo con Dios, está bravo con el diablo, con todo lo que se atraviesa, porque son momentos duros y difíciles. ¿Qué es lo que tú dices? Mucha gente dice, mira la persona cómo porta la unción, y algunos que te critican, pero es porque no conocen la historia. La Claro. gente siempre te critica. Los que te critican es porque no conocen tu historia, de dónde Dios te levantó, cómo hiciste para llegar allí, la disciplina. Porque claro, todo el mundo quiere la unción de Wilfredo. No, yo quiero predicar como fulano, quiero predicar como él. Pero nadie quiere sacrificio. Nadie ve las lágrimas que salen de los ojos cuando no estamos en el púlpito. Porque ellos ven todo en el escenario, pero fuera del escenario no conocen la vida de uno. Y entonces, eso es muy tremendo, Wilfredo, pensar de que la unción se alcanza a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y yo recuerdo que ese día yo le dije a Dios, ya hasta aquí no llego, no tengo ministerio, no tengo nada. Era una tristeza y el proceso golpeando. Gloria a Dios porque tengo una buena esposa que siempre ahí ha estado a mi lado, Una compañera. acompañándome, una compañera de milicia, pero que fueron momentos tan duros que pensé dejarlo todo. Entonces, es lo que tú dices, nadie ve las lágrimas, nadie ve el proceso, pero sí la gente ve la unción. Claro. Wilfredo, ¿qué es para ti? ¿Qué es para ti ser ungido? Responsabilidad, compromiso, lealtad, fidelidad, Dime, ¿cuál es la característica que debería tener yo para ser ungido? Para sí. consagrarte. Porque yo creo que la característica más importante que tenemos es guardarnos en santidad. Esa es la única. Pues es que no, mire, la presencia, nosotros queremos ser ungidos, pero queremos caminar como nosotros pensamos o como nosotros queremos. Y la presencia de Dios nunca va a morar sobre alguien que no está consagrado. Y una de las cosas, por eso decía que unción al principio cuando comenzábamos, que tú me decías, ¿qué es unción para ti? Consagración. Porque es que cuando tú eres consagrado también eres apartado para una tarea específica. Y esa tarea a ti te va a alejar de cosas que tú quieres hacer, pero que ahora no las puedes hacer por el compromiso y la responsabilidad por la que fuiste elegido. Y cuando nosotros, Wilfredo, hablo, no como, os quiero tomarme como ejemplo, ¿no? Una vez que yo soy ungido para cierta tarea, ¿qué pasa con las demás? Lo demás es basura, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, todo lo tengo por basura con tal de obtener. Incluso él mismo dice, el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
¿A cuál? Al supremo llamamiento. Porque la prioridad ahora que tú vas a tener en el ministerio es el llamado. El llamado. Ojo, sin descuidar a la familia, Claro. que es un ministerio, pero después, Alguien dijo que primero Dios, después la familia, después el ministerio, y después, pero como me dijo un amigo, que me dijo Jesús, primero Dios, segundo Dios y familia, tercero Dios y iglesia, tercero, cuarto Dios y ministerio. Dios nunca podemos sacarlo de la ecuación, porque si lo sacamos entonces no hay sentido. Entonces, ¿qué sucede, Wilfredo? Mira esta pregunta muy importante que yo la he discutido mucho con mis amigos que están detrás de la cámara, pero hay una situación muy, digamos, intrigante, ¿no? Porque, por ejemplo, para ti existen tipos de unción. O sea, la unción es la misma, pero no podemos operar todos en la misma dirección. Yo creo que cuando la unción viene sobre alguien es para operar en un área específica, que es donde nosotros creemos que damos más resultados, ¿no? O sea, o lo veo yo así, por ejemplo, ¿cómo te explico? Hay gente que tiene una unción para hacer dinero. bueno, es que de hecho, era lo que estamos hablando cuando eres consagrado para algo específico. Por ejemplo, la unción del apóstol Pablo, el Señor lo dice cuando lo llama. Le dice, te he escogido para que estés enfrente de reyes, que no lo hace Pedro. Incluso yo estudiando la Biblia me encuentro que el apóstol Pedro, tremendo evangelista, una unción evangelística impresionante. El hombre un evangelista nato, pero el apóstol Pablo es un escritor, un misionero. Si te das cuenta, la Biblia dice que en una oportunidad el primer discurso al apóstol Pedro se le convierte en 3.000 personas. Sí. Su segundo discurso, 5.000 personas, 8.000 personas. ¡Wow! Tremendo evangelista. Pero la Biblia dice que el apóstol Pablo predicaba y cierto muchacho se quedó dormido y lo que hizo fue caerse de la grada. De hecho, fue el que fue a los griegos y les predicó del Dios no conocido. Del Dios no conocido. Entonces, son unción y son llamados específicos. Por ejemplo, el pastor no va a operar de pronto con la unción que opera el evangelista sobre que es sanidad, milagro, fe, sino que el pastor ya te opera en sabiduría, en ciencia. Nosotros no tenemos la sabiduría que tiene el pastor. Claro. De hecho, uno queda... Pero yo creo que el error de uno, Wilfredo, es que como yo tengo la unción, quiero operar en todo. Yo me siento que soy bueno en todo. Yo creo que ahí es donde está el grave problema de muchos de nosotros y vamos a decir de muchos de nosotros y por eso terminamos frustrados. Yo creo que alguien dijo una palabra en cierta oportunidad que eso a mí me marcó para toda la vida. El día que yo quiera ser como alguien, ese día yo estoy renunciando a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Ese día. Entonces, ¿cuál es la idea? Entender para lo que yo fui llamado y trabajar en eso. Porque es lo que tú dices, cuando nosotros queremos hacer todo a la vez, vamos a terminar frustrados y nunca vamos a alcanzar el propósito y el objetivo para lo que fuimos llamados. Ahí lo tenemos en el mismo texto del apóstol Pablo. Una cosa hago, dice el apóstol. No son dos, una cosa hago. ¿Cuál era lo que hacía el apóstol Pablo que refleja allí en ese texto? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, no dos, una cosa hago. Entonces, hay prioridad en nuestras vidas. Si Dios te llamó como pastor, ¿qué haces operando como evangelista? Si Dios te llamó como maestro, prepárate en esa área. Lucha por eso, lee libros. Claro, es que ahí es donde entra el asunto, Wilfredo. Que nosotros, como yo soy ungido, yo siento que yo puedo operar como evangelista, puedo operar como pastor, puedo operar como empresario, puedo operar como... Entonces yo me siento que me la sé toda, ¿no? Y te voy a ser sincero yo aquí, Wilfredo, nosotros aquí, bueno, que nos están viendo por aquí por la cámara, pero te voy a ser sincero, yo soy malo enseñando. Y la gente me ve predicando, ¿ves? Y ya piensan que yo soy un maestro de la palabra, pero es que yo sé quién soy. Entonces, a veces nosotros fracasamos cuando se nos olvida para qué fuimos llamados. Y entonces ahí es donde está el asunto. No olvidemos para qué yo fui llamado, que Dios me quiere usar. Ahora yo digo una palabra bajo un ambiente profético y ya yo soy el profeta de su cherino. Sí, es algo tremendo. Entonces, ¿por qué? Porque no entienden. Si hay algo que nos enseña Juan el Bautista, que por ejemplo Jesús, a mí siempre lo hemos compartido en otras conversaciones, que Juan sabía quién era. ¿Por qué? Porque en el momento que a Juan le pregunta, ¿quién eres? ¿Eres un profeta?
incluso le dijeron, o eres el Cristo que había de venir. Y él dijo, no, yo simplemente soy la voz que clama en el desierto. Yo solamente soy el que vengo a preparar el camino. Detrás de mí viene uno más grande y más poderoso que yo. Por lo que la gente le pregunta, Juan llenaba la característica para ser el Mesías o el Cristo de ese entonces que estaban esperando los judíos. Sin embargo, la identidad, porque como yo siempre he dicho, de pronto, como lo que tú dices, mañana Dios nos puede dar una palabra profética, pero eso no quiere decir que yo sea profeta. Claro. ¿Me entiendes? No quiere decir que yo sea profeta. Yo sé para lo que Dios me ha llamado. Wilfredo, y fíjate que me llama la atención mucho cuando Jesucristo, el mismo Jesús, allá en Lucas 4, dice que cuando él se le fueron entregados los rollos, y dice que él leyó el libro de Isaías donde dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. O sea, Jesús mismo estaba dando un testimonio de que para poder funcionar en el ministerio, él estaba ungido. Quiere decir que la herramienta número uno para yo poder funcionar y tener éxito en el llamado que Dios me dio, es primero la unción. Tengo que ser ungido. Y nosotros a veces queremos caminar sin primero esperar la unción. Y ahí es donde nosotros comenzamos, vemos muchos de mi ministerio, Wilfredo, que comienzan fuerte y uno dice, wow, qué palabra, y de repente vemos como ya nos pasaron, cayeron, algo sucedió, no sé qué pasó, porque no estaban ungidos. Entonces, si el mismo Jesús dijo, el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido, ¿cuánto más yo no debo anhelar la unción del Espíritu Santo para poder tener éxito en el ministerio? Queremos caminar sin ella. Ahora, Wilfredo, te pregunto algo basándome en esto. Hay personas, mira, hay personas que están ungidas, pero no tienen posición. Pero hay una que tiene posición, pero no están ungidas. Bueno, una de las cosas que la Biblia nos da un mayor ejemplo es el reinado de Saúl. Saúl estaba ungido. Dios lo ungió. Estaba en el cargo como rey, pero el Espíritu Santo ya se había apartado de él. ¿Entiendes? Yo siempre he dicho eso, Jesús. Por ejemplo, hace días atrás compartía con un hermano, es como el liderazgo. Tú no necesitas tener un cargo dentro de la iglesia para saber que tú eres líder. Claro. ¿Me entiendes? Hay gente que están sentados en las iglesias, son líderes, pero no tienen cargo. Y hay personas que tienen cargos, pero no son líderes. ¿Por qué? Porque hay gente que no la sigue nadie. Y hay gente que está sentado y lo que hablan y personas hacen un proyecto y personas dicen, cuentan conmigo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros hablamos sobre la unción, hay gente que en un momento dado fueron ungidos, pero ya ahorita están operando bajo la información, como tú lo decías al principio, y ya no están operando en esa unción por la que ellos empezaron. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo, empezaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. Claro, porque David era el ungido, pero todavía no era rey. Y aunque estaba él no ungido era rey, aunque no tenía cargo. Exacto. Y aunque él no era rey, el otro tenía cargo, pero ya la unción se había apartado de él. Fíjate que a los ungidos, aunque estén en la cueva, la gente los sigue. Ajá. Lo que te estoy diciendo, aunque estés sentado, lo que estamos hablando, hay gente que está sentado que tú sabes que son tremendos líderes, pero no tienen cargo. No son presidentes de jóvenes, no son líderes de grupo de cel. Wilfredo, ahora una pregunta que te quiero hacer. Nosotros, mira, ¿cómo sé yo en qué área? Te lo digo porque por lo menos yo comencé tocando y creía que ese era mi... Yo escribí canciones y tocaba el bajo y yo decía, no, esto es lo mío. Decía yo aquí estoy completo. Yo me sentía mal con Wii, una cosa así. Y entonces yo escribía y tocaba el bajo, mi esposa cantante. Y dije, no, yo creo que Dios me unió a ella. Me unió a ella y bueno, estamos completos, porque yo toco el bajo, yo soy músico, escribo y ella canta, decía yo, ¿no? Pero no daba resultado. O sea, yo veía que no crecía, que no aumentaba mi ministerio, por decir, o mi talento. Y entonces, hasta que yo dejé la adoración, o la música, no la adoración, sino la música, la dejé yo. Y después que yo dejo la música, es donde encuentro ahora esa pasión que, Wilfredo, me quitas el micrófono para no predicar y yo me muero, ¿entendés? Porque es lo que yo amo.
Y como decía yo hace unos días en una iglesia que fui a predicar, me quitan el micrófono, me quitan el púlpito y me voy a la buceta. Me cierran la buceta y me voy a las plazas, pero de que predicamos, predicamos. Entonces, Wilfredo, ¿cómo sé yo en qué área estoy llamado o estoy ungido? La pasión. Tú lo acabas de decir, la pasión. La pasión es el combustible que nos ayuda a seguir adelante. Por ejemplo, nosotros muchas veces quedamos asombrados en nuestras congregaciones, porque resulta que nos visitan predicadores, por ejemplo, y ese predicador le dice a un hermano, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser evangelista, pero resulta que ese hermano lo que le apasiona es pastoreal, perdón, ¿verdad? Entonces, el hermano como que dice, pero si a mí me apasiona, entonces, ¿cuál es el permiso para tú ser algo? La pasión que tú sientes. Porque ¿cómo me vas a colocar a mí a tocar una guitarra y me vas a decir, Wilfredo, tú eres músico si yo no siento pasión? Hasta embustero. Yo creo que predicas bien, Wilfredo. Sigue con la predicación. Vamos a cambiar el tema. Sí, claro. Entonces, la pasión es el permiso. Pero, Wilfredo, también está el punto en que nosotros, bueno, yo lo veo desde este punto. Pasión por Dios, pasión por las almas y pasión por el ministerio. Porque hay gente que tiene más pasión por el ministerio que por Dios. Claro, y es un descuido. Y es un descuido. Un descuido. Nos enamoramos más del ministerio a veces que de Dios. Claro. Entonces nos olvidamos que el que nos llamó es el dueño del ministerio. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, he aquí el gran error de muchos de nosotros como evangelistas. Incluso vengo de predicar una convención de las asambleas de Dios y el director del instituto se me acerca y me da un consejo. Me dice, hijo, me da una palmada y me dice, trata de no aceptar tantas invitaciones, porque cuando empiezan a aceptar tantas invitaciones, llega el momento que descuidas lo que realmente tú eres, la comunión, la intimidad con el Señor. Entonces nos convertimos en lo que tú decías al principio. Entonces ya no predicamos por intimidad con el Señor, sino por información. Porque estamos tan ocupados en el ministerio que descuidamos al que nos llamó al ministerio. Claro, y ese punto es muy importante porque yo decía en un episodio, no sé si fue con Ligia que lo tuve, bueno, que ella me lo hizo a mí porque la mujer estaba aferrada a eso y tuve que dejar así. Pero yo decía en un episodio, Wilfredo, que yo he visitado muchas iglesias y no es que me he encontrado mucho, pero sí algunos líderes que están ministrando, tienen un ministerio y dicen, yo no quería ser esto, no quería ser pastor, no quería ser evangelista, pero me tocó y aquí estamos. Entonces, cuando vos ves la iglesia de ese pastor, ves que es una iglesia de 4 o 5 miembros porque él no quería ser pastor. Entonces, sí, ¿cómo vamos a poner a pastorear a alguien que no siente pasión por el llamado? Ahí es donde fracasamos nosotros como ministros. Claro, y viene la frustración. Claro. Terminan cansados. Porque Spurgeon dijo en cierta oportunidad, dijo, Dios al que llama, responde. Pero el que se invita solo, él verá cómo se las arregla, ¿me entiendes? es así. Porque Dios responde por lo que Él te ha prometido, no por lo que tú te inventas, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo comienzo a operar en algo que Dios no me llamó, Dios no va a responder. Así mismo es. Bueno, voy a pasar, Wilfredo, porque tuvimos a Wilfredo. Este es un tema muy largo, muy extenso. Es más, quisiera que me dejaran sus comentarios, que es para ustedes también la opción. Pero este es un tema muy extenso, Wilfredo, sobre la unción y a la vez es algo tan simple. Porque la unción, mira, Wilfredo, a mí por años, a mí me han dicho, no, que encerrate en ese cuarto hasta que uno sea ungido. No vas a salir de ahí. Hasta que uno hables en lengua. Vos no vas, Wilfredo, que Dios tiene que provocar el encuentro con Dios, pero yo me di cuenta, Wilfredo, cuando yo leo la Biblia, yo me di cuenta de otra cosa. Yo me di cuenta que cuando Abraham salió, Dios salió al encuentro de Abraham. Entonces, me di cuenta que Dios se le aparece a Moisés en el desierto. Fue él el que lo llamó. Se le apareció. Me di cuenta que Dios se le aparece a Jacob. Dios se le aparece a Job. Entonces, Dios es el que ha querido tener un encuentro conmigo. El problema es que nosotros no buscamos ese encuentro, no lo anhelamos. Pero nosotros pensamos que pasar 40 días encerrados, yo respeto eso, 40 días encerrados es donde se encuentra el encuentro con Dios. Pero no, yo lo que necesito es buscarlo porque Él quiere encontrarse conmigo. O sea, no sé si me explico.
Una cosa es yo querer anhelar el encuentro con Dios, cuando la realidad es que Él es el que quiere encontrarse conmigo. Pero nosotros no queremos buscar ese encuentro. Entonces, como te decíamos hace unos minutos, anhelamos más el ministerio que ese encuentro con Él. Y nos olvidamos que es en ese encuentro donde salen los grandes ministerios. Claro. Y una de las cosas, Jesús, que tenemos que tener en cuenta allí es algo muy interesante. Yo lo compartí hace unos días atrás. Es que la oración no cambia a Dios. La oración me cambia a mí. Entonces, la unción, cuando nosotros entendemos, porque de que Dios nos llamó. Desde el momento que aceptamos a Jesús, hemos sido llamados, ¿verdad? Porque la Biblia dice, por tanto, y predicar el evangelio, sana enfermos. Ese es un llamado que todos tenemos. Pero cuando la unción viene sobre nosotros, por eso es que la unción es peligrosa, porque un hombre con unción puede dividir una iglesia. Claro. Un hombre con unción puede enseñar falsa doctrina. Un hombre con unción es lo que hablábamos al principio, es un hombre que la gente le sigue, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor, realmente no es para que el Señor, sino para morir a nuestro ego. Que el día de mañana, cuando nosotros no nos sintamos el ungido de Jehová, perdemos la humildad, nos llenamos de prepotencia, nos llenamos de tantas cosas, pues, y entonces eso es lo que hace la oración, porque la oración te hace morir al yo, al ego, al orgullo, a la prepotencia, a tantas cosas, y entonces pasas a ser una persona como el Señor quiere, humilde, sumisa, entender que por mucha unción que tú tienes, por encima tuyo está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que no se nos olvide que fuimos ungidos ¿para qué? Para acercarnos a la gente. Que fuimos ungidos para sanar al enfermo. Fuimos ungidos para deshacer toda obra del diablo, toda obra de maldad. Porque la Biblia dice que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Pero nosotros, la iglesia, hemos venido en el nombre de Jesús para deshacer todas esas obras del diablo. Nosotros no somos ungidos para que la gente vea cuánto Dios me usa. Y yo creo que es el error que nosotros hoy en día tenemos. Porque si Dios me usa, me voy a volver viral en las redes sociales. Si Dios me usa, me van a invitar más en las congregaciones. Voy a tener más agenda. Si Dios me unge, la gente va a venir detrás de mí, ¿no? Cuando yo creo que la unción requiere, como decíamos al principio, responsabilidad, entrega, pasión, caminar, como dijo alguien en una oportunidad, por el filo de la hojilla, ¿me entiendes? ¿Sabe por qué? Porque es que Dios no te está ungiendo para engrandecerte. Dios te está ungiendo porque hay una tarea impresionante que hacer en esta tierra. Por eso es que el apóstol Pablo dice un texto que a mí me llama la atención. Él dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para el Hijo. Claro. Para el Hijo de Dios, ¿me entiendes? Sí, son muchas cosas que pudiéramos compartir en este episodio, pero por factor tiempo, ya el director está haciéndonos señas ya. Entonces, Wilfredo, pero sí vamos a pasar a las preguntas que nos hicieron por Instagram, porque lo publicamos en la caja de preguntas. Y nos pueden seguir en el Instagram aparecemos como Jesús Chirinos Oficial. Ahí hacemos las preguntas o subimos a la persona que vamos a tener para que ustedes les envíen la pregunta que ustedes quieran hacerle. Para el próximo episodio vamos a tener a alguien invitado que sé que le va a encantar. Entonces la primera pregunta que te hace el público, Wilfredo, es ¿cómo haces para almacenar tanta información en tu cerebro? Compartiendo. Leo y me gusta compartir. Y repitiendo, porque repitiendo. Lo que más se repite es lo que más se memoriza. Claro. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre me caracterizo es, por ejemplo, estoy leyendo un libro, encuentro a Jesús en la esquina, lo comparto con Jesús. Pero después voy y encuentro a Jonathan en la otra esquina y lo comparto con Jonathan. Luego voy y me encuentro con Ligia, lo comparto con Ligia. Y ya cuando voy por 4 personas me queda. Bueno, y otro muy importante también es leyendo. Claro. El problema es que la gente quiere retener sin leer. Claro. Y es como dijo Gandhi en cierta oportunidad. El que aprende y no practica lo que aprende es como el que ara y nunca siembra. ¿Me entiendes? Entonces, si leo y no comparto, no lo... Ok, Wilfredo. La segunda que te hacen es, ¿cuál es el secreto
o la clave para revivir la bendición de Dios en tu vida? Para La, revivir la bendición de Dios en tu vida. la búsqueda, yo creo que, y entender que el que me llamó es fiel, y todos los días por la mañana siempre le digo, Señor, ayúdame a mantenerme íntegro delante de ti y, y guardándome íntegro y en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Aquí dicen otra pregunta. ¿Cuál es el secreto que tiene usted para ser una persona bendecida? La honra. ¿Quieres ser bendecido? Honra. Es el único mandamiento con Bueno, promesa. ahí donde te hacía la pregunta hace unos minutos atrás, que te decía, hay gente con la unción para hacer dinero. Mira, hay gente tan terrible que son capaces de vender hielo en el Polo Norte, porque tienen esa unción. En este caso, bueno, yo no conozco en este caso, tu finanza, pero y no creo que no estoy equivocado, que tu esposa es la que porta esa unción. Bueno, mi esposa, yo siempre le digo, yo soy el predicador, ella es la empresaria, Sí, que está en potencia. sí, Pero una de las cosas que a mí me ha caracterizado de ser bendecido, Norita, porque yo creo que tú no eres bendecido por lo que tienes, sino por lo que das. Porque hay gente que dice, es que yo no doy porque no tengo. Y el problema consiste y radica es allí. ¿Por qué? Porque nunca dan. Entonces, la honra es el único mandamiento con promesa. ¿Quieres ser bendecido? Honra a tu padre. ¿Quieres ser bendecido? Honra a tu madre. ¿Quieres ser bendecido? Honra a tus líderes, a tus autoridades. Y Dios te garantizo que te va a bendecir. esa es la tercera, ¿no? La tercera. Viene la cuarta pregunta. ¿Cómo haces para no enaltecerte en el ministerio? Entendiendo que el que me llamó es más grande que yo. Esa es la respuesta que tengo para eso, porque Y que el que te llamó te puede quitar cuando me quiera. lo puede, porque en el momento la Biblia dice que si hay alguien que Dios mira de lejos es al altivo. Así es. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, sabemos que tenemos que ser como niños, ¿Cómo haces para mantener la misma pasión por Jesús? Que nunca mengue. trabajando en ello, dejando, como dice el apóstol Pablo, vuelvo y repito, dejando atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome adelante, que sé que hay un llamado, que sé que hay una meta por alcanzar, que sé que hay un día que vamos a hacer, vamos a estar, perdón, en las bodas del Cordero, que vamos a estar sentados en la mesa con Él, entendiendo que la venida de Cristo está cerca. Wilfredo, mira cómo nos hacen esta pregunta y aquí creo que, ¿cómo fue emigrar a otro país? Consejo para los que desean irse. Bueno, emigrar es duro, este, ¿Qué te hizo emigrar? el proceso. Y no, cuando estoy hablando de proceso, no estoy hablando de proceso económico. Estoy hablando del proceso en el ministerio. Cuando emigré no estaba haciendo lo que me gusta, que era predicar, que era liderar jóvenes como siempre lo he hecho. Cuando emigré estaba siendo golpeado y quise como huir, agarrar las alas, como dice el salmista, e irme a lo Te más fuiste alto. como para que la van. Ajá, a una cueva. Pero a pesar de todo, creo que fue una gran enseñanza. Yo creo que para mí emigrar fue la cueva de Adulán. La cueva. Yo creo que para mí emigrar fue como una escuela donde me enseñó a ser buen administrador, donde me enseñó a valorar las cosas, ¿Qué te hizo regresar? el llamado, el ministerio, la pasión por predicar. Consejo para los que desean irse. Que nunca se aparten de su llamado, que se mantengan en integridad, que sean fieles al Señor, porque van a haber propuestas, van a haber tentaciones, pero si hay algo maravilloso que yo pude entender cuando emigré, que a pesar de todas las circunstancias y a pesar de que me
Me fui a Bogotá solo porque mi esposa se fue como a los 3, 4 meses de yo estar allá. Me guardé para el Señor en integridad. Porque en el momento que tú te apartas de Él, la Biblia es clara. Apartado de mí, nada podéis hacer. Wilfredo, preguntan por aquí, ¿cómo fue tu encuentro con Dios? Mi encuentro con Dios fue duro. Yo llego a los caminos del Señor un proceso bastante fuerte. Yo recuerdo que era un borracho impedernido. Duraba 3, 4 días tomando, donde yo decía que había que disfrutar porque la vida no nos íbamos a llevar nada cuando partiéramos de esta tierra. Pero un día pasó algo en nuestra familia que fuimos marcados para siempre. Se mató un sobrino en una moto aquí en la Bajada de la Arepa y eso cambió mi existencia para siempre. A raíz de eso llegué yo, llegaron sus padres, llegó parte de la familia y bueno, aquí estamos. Pero muchas veces cuando tú tienes un llamado, el llamado te va a perseguir. Yo recuerdo que ya a la edad de 11 años, yo como a los 9 años, iba a la iglesia, me pasaban a cantar coritos, predicaba en las escuelas de niños, pero cuando cumplí la edad de 11 años me aparté y siempre estaba el llamado ahí latente. Hasta que, bueno, bajo estas circunstancias tuvimos que llegar a los caminos del Señor y hasta el día de hoy hemos sido fiel. Pero nos tocó llorar, nos tocó... Siempre los evangelistas como que intentan cantar, ¿verdad? Yo cantaba en todas las campañas también, Wilfredo, y que nadie me decía que buena cantar, nadie me decía nada. Pero, Wilfredo, son etapas que como que le van, porque a veces pueden equivocarse. Porque las equivocaciones lo que nos dicen es que ahí no era, que hay que buscar otro camino. Y entonces, alguien dijo, yo nunca me he equivocado, pero bah, se tiene que estar en el cielo. Pero sí, cuando Wilfredo estuvo en Colombia, yo también estuve en Colombia y dejé 3 campañas votadas, 3 campañas que tenía que predicar y me fui así. Cuando llegué a Colombia, yo fui con un amigo mío, José Daniel, y yo recuerdo que tuvimos un mes, de hecho te vi en Bogotá, nos sentamos y nos bebimos un café, teníamos tiempo sin vernos, y estuvimos allá en Bogotá, y una de las cosas por las que me vine fue porque un día me levanté y José Daniel, yo recuerdo que estaba llorando en la cama, porque él lloraba todos los días José Daniel. Pero yo estaba allí y yo me siento en la cama porque Bogotá es muy frío. Dormir es casi imposible. Bueno, por lo menos para mí que no me gusta mucho el frío. Y yo estoy allí sentado en la cama porque estoy pensando en las campañas que yo dejé botadas. Y yo le dije a José Daniel, recuerdo que la palabra que le dije a José Daniel fue, José Daniel, ¿será que yo cambié la bendición por un plato de lenteja? Bueno, Jesús, una de las cosas cuando yo emigré, una de las cosas era que mi pastor lo sabe. Fueron circunstancias que viví con mi pastor Efraín. De hecho, yo cuando regreso, yo llego y pido perdón. Y por eso es que creo que estoy donde estoy ahorita predicando, porque de lo contrario no estuviera predicando. Porque como tú dices, cuando yo me voy a Colombia, me voy huyendo por eso, porque me llegaban invitaciones a predicar. Y yo les decía, no puedo, porque una de las cosas que he aprendido en este corto tiempo que tengo caminando con el Señor, que si tú estás mal, lo mejor que tú puedes hacer es no montarte en ese altar. Cuando nosotros, yo creo que ahí consiste el éxito de la unción, consiste el éxito de uno como evangelista. Entender que si estoy mal, lo mejor no es montarme en el escenario a predicar, sino que yo creo que lo mejor es tirarnos de rodillas en nuestra habitación y pedir perdón al Señor, porque yo creo que se ha perdido el respeto en el altar. Yo creo que la gente hoy en día, la unción es como... Sí, como que yo a la bodega y comprarse una Y harina. sí, y yo creo que ¿cómo vas a fluir tú en la unción cuando tú aprendes a respetarla? Cuando tú aprendes a valorarla.
que sabes que lo que tú cargas te costó lágrimas, que tú sabes lo que tú cargas te costó señalamiento, murmuración, crítica, donde tuviste que abstenerte de muchas cosas y decirle que no a otras para poder alcanzar eso. Entonces hay que respetar, esto es un llamado para las personas que están anhelando el ministerio. No se monten en el Oye, altar si están mal y con recordando que el Pablo le dice Señor. a Timoteo que quiere ministerio, güey, quiere buena cosa desea, pero conlleva todo eso. Pero Con- también le dice, sufre penalidades como buen soldado. Sí, conlleva todo eso, o sea, sacrificio, lágrimas. ¿Cuántas lágrimas no se ha derramado no en los altares? Porque es que los altares es el resultado de lo que yo soy en el cuarto. ¿Entendés? Yo no voy a pretender mover una gloria en un altar si no tengo un encuentro en mi cuarto con Dios. Entonces nosotros presumimos que incluso, Wilfredo, el que Dios se mueva en una administración ni siquiera puede ser hasta por mí, sino por alguien que la estaba necesitando allí en ese altar o en esa iglesia. Entonces presumimos que porque Dios tuvo una manifestación gloriosa aquí, Dios la tuvo por mí. ¿Ves? O porque yo soy el llamado, porque yo soy el de la unción. No, de repente yo voy a otra congregación y nos va a pasar lo mismo. Era por la Era necesidad. por la necesidad que había en esa iglesia y que Dios estuvo allí por una persona específica. Entonces allí nosotros tenemos que tener en cuenta que ser ungido, como decía el Wilfredo, te va a costar lágrimas, te va a costar cicatrices, te va a costar la fosa de los leones, la cueva de Adulán, te va a costar pelear con el gigante. Eso significa ser ungido. Pero ser ungido ahorita creo que esto está detrás de una pantalla, está en los flyers. De hecho, Jesús, cuando nosotros leemos el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, podemos darnos cuenta cómo Pablo defiende su ministerio. Porque una de las cosas que me llama poderosamente la atención que yo decía al principio, que si nosotros hoy en día se nos hace el llamado de Pablo, yo creo que muchos renunciaríamos a ese llamado, Claro. porque yo te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Y el apóstol cuando defiende su ministerio dice en ayuno, en peligro de muerte, en peligro de hermanos. Incluso en los Romanos él termina diciendo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Hambre, tribulación, y lo último que él dice es, ni la muerte ni la vida me podrán separar del amor de Cristo. Entonces, es algo interesante allí. Bueno, Wilfredo, para mí ha sido de mucha bendición tenerte aquí en el programa. Esperamos, bueno, esperamos no, lo vamos a seguir haciendo, porque de hecho está aquí en la casa y compartimos mucho y hay mucho que sacarle, hay mucho que dejar también en las redes. Y no hacemos esto porque queremos figurar, sino porque hay gente como Wilfredo y como otras personas que merecen dejar algo sembrado. Entonces, bueno, Wilfredo, creo que nos veremos en otro episodio porque por el factor tiempo ya tenemos que cortar, ¿verdad? Pero este tema lo vamos a seguir hablando. ¿Qué es la unción? ¿Para qué sirve y cómo la uso? Quedaron quizás algunas preguntas, todavía interrogantes por allí, nos las dejarán en los comentarios, pero lo vamos a tener una vez más. Y el martes que viene vamos a tener, el viernes que viene, vamos a tener a alguien que va a ser imperdible. Y bueno, le agradecemos por todo el apoyo que hemos tenido. Ya llegamos a los 800 suscriptores esta semana. Vamos rumbo a los 900 y bueno, esperemos que... Y no lo hacemos por suscriptores como algunos por ahí nos están señalando, lo hacemos para bendecir vida. Ya acabamos de tener a Isabel Coronel y estamos convencidos ya. Y hemos visto que muchas personas han sido bendecidas a través de la palabra que Isabel Coronel pudo transmitir en el episodio anterior. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. No olviden compartir, ámense mucho, luchen por lo suyo, cuídense mucho y no olviden que a veces es bueno equivocarse para saber en qué rumbo tenemos que seguir. Así que bueno, chao, nos vemos en el próximo episodio y hasta la próxima. Bueno, gracias Jesús por la invitación y bueno, como dices tú, en otra oportunidad estaremos en este lugar y que Dios pueda bendecir a esa amada audiencia.